inicio al acto de defensa del trabajo final de la carrera de maestría en Derecho Empresario, titulado Las sociedades de garantía recíproca y su influencia en el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del noreste argentino, a cargo de la maestranda Elena Ethel Casaniga. Agradecemos la presencia de los integrantes del jurado evaluador, doctores Carlos Aníbal Rodríguez, Miguel Gerardo Martínez y Alejandra Noemí Tevez en su carácter de jurado externo. Agradecemos también la presencia del señor decano de la facultad, doctor Mario Villegas. Se recuerda a la maestranda que cuenta con un tiempo máximo de 50 minutos para realizar su exposición. Finalizada la misma, los integrantes del jurado procederán a realizar comentarios, observaciones o preguntas que estimen corresponder. Cuando usted lo desee, Elena, puede dar inicio a su exposición. Bueno, voy a iniciar compartiendo la pantalla para poder empezar la exposición. Me tienen que habilitar. Sí, ya le habilitan. Un momentito. Ya está habilitada. Gracias. Bien. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Reitero los agradecimientos por estar acá y por escucharme, por haber evaluado mi trabajo. Y bueno, voy a arrancar con esta exposición en la que voy a intentar encontrar el enlace que encontré entre todas estas palabras que están en este título que es largo, y que trata de entender la relación que hay entre las sociedades de garantía recíproca, el financiamiento de las pymes, y bueno, y después enfocado en un sector particular que es donde nos encontramos nosotros en la región noreste. Y para arrancar con la misma voy a iniciar con estas frases como disparador. Las pymes son el motor de nuestra economía. Las pymes son fuentes de progreso para los países, las pymes deberían ser más atendidas por las medidas del gobierno, y las pymes son las principales fuentes de empleo. Yo creo que todos alguna vez, en cualquiera de los ámbitos donde nos desarrollemos, escuchamos, y más actualmente a partir de la situación que estamos viviendo, escuchamos en los medios de comunicación, en nuestros trabajos, frases como estas o parecidas. En mi experiencia personal, a mí me pasó que toda mi vida escuché sí hablar de las pymes y escuché frases parecidas a estas, pero nunca llegué a entender la dimensión que tienen las pymes, y nunca llegué a entender el verdadero significado de estas frases. Así que lo primero que quiero resaltar después de todo este trabajo es la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas. Para ello, o sea, la situación de las pymes es, dice la doctrina, homogénea en todo el mundo. Y homogénea en cuanto a la cantidad, porque si uno mira las estadísticas y se empiezan a meter en este tema, se da cuenta que las pymes constituyen, tanto en Europa como en Latinoamérica, el 65% como mínimo del total de empresas de cada país. Después, eso con respecto a la cantidad, pero también con respecto al alcance que tienen las pymes, porque si nos focalizamos en el factor de generación de empleo, y tomamos como un ejemplo Estados Unidos, que es una potencia a nivel económico, hay una encuesta, hay un trabajo de campo realizado entre el año 90 y el 95 que concluyó que el 95% de todas las pymes que generaban empleo en Estados Unidos eran pymes, mejor dicho, eran empresas que tenían menos de 20 o 20 trabajadores. Y así podemos seguir con un montón de trabajos de campo y un montón de investigaciones que pusieron al tema de las pymes como un tema primordial en todos los estados y en todos los gobiernos. Los autores dicen que antes de la década de los 80 el concepto pyme no se
se escuchaba mucho en los ámbitos académicos, ni casi en ningún ámbito, y mucho menos del gobierno. Y eso fue cambiando a medida de que se empezaron a dar cuenta de la importancia de esto que estoy diciendo. Y en mi experiencia personal me pasó lo mismo, porque siempre escuché todas estas frases que mencioné al principio, pero nunca entendí que de verdad las pymes son el motor de la economía, no solo por la cantidad y por el alcance, sino por todos los puestos de trabajo que significan, todas las innovaciones. La mayoría de las innovaciones tecnológicas siempre arrancan de una pyme y demás. Entonces, cuando uno entiende la importancia de las pymes en toda sociedad, porque desde ya que a mí me sorprendió que sea eso homogéneo tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados o no desarrollados, como nos quieren llamar al resto, que no son potencia, es la misma situación. Las pymes son fundamentales. Entonces, entendiendo esto, ese fue como mi primer gran descubrimiento a nivel personal con este trabajo. Dije, claro que las pymes son un motor de empleo, y claro que las pymes son fundamentales, y claro que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y empezar a ver qué es lo que está pasando, cuál es la situación y cómo poder ayudar a este segmento que es tan importante. Entonces ahí me voy a otro de los ejes, que son las deficiencias que tiene el sistema financiero cuando evalúa este segmento. Cualquier empresa, ya sea chica, mediana o grande, necesita el financiamiento para poder arrancar muchas veces, pero también para poder subsistir en el tiempo. Y resulta que el sistema financiero, y acá hay una paradoja muy grande, a este segmento, que es el más importante y el que podría producir un cambio, tener muchas consecuencias a nivel económico de cualquier país, es el segmento que más dificultades tiene de acceso al financiamiento. Y también nuevamente tenemos todas las estadísticas que afirman esto, digamos. El sistema financiero en general tiene parámetros muy rígidos para evaluar a las pymes, para la asistencia financiera. Y las pymes se encuentran con un montón de problemas a la hora de conseguir el financiamiento. Los autores llaman a las normas para poder calificar a las empresas información dura, porque se basa en los números, digamos, en los estados contables de las empresas, en las declaraciones juradas que las empresas presentan, y que las empresas emergentes, en primer lugar, no van a tener, porque están recién arrancando, o sea, no van a tener información contable para mostrar y que pueda ser evaluada, porque recién están arrancando, y las pymes que ya se encuentran en funcionamiento tienen altos costos para poder mantener estos sistemas de información al día, para mantener sus estados contables, pasados por consejo profesional y demás. Entonces, hay muchas pymes que no pueden cumplir todas esas exigencias a la hora de acercarse al sistema financiero para conseguir lo que necesitan. Entonces, bueno, en un montón de encuestas, en particular encuestas de la Fundación Observatorio PYME, que es un organismo muy importante en nuestro país porque todo el tiempo está monitoreando la situación de las pymes. Ellos en un montón de encuestas entienden y consultan, por ejemplo, a los empresarios cuál es el principal problema que tiene usted para poder acceder al financiamiento. Y más del 65% dice esto, de que es un sistema muy difícil, que no logran reunir los requisitos que le piden los bancos para poder solicitar un préstamo, por ejemplo, que los costos son muy altos, las tasas no son competitivas y demás. Entonces es muy paradójico, hasta da gracia de que las empresas que son las que más necesitan y las que más pueden hacer crecer un país sean las que tengan a su vez más dificultades de acceder al financiamiento. Entonces, de esta forma y por esta necesidad, como todo lo que creamos los humanos surge por una necesidad, aparecen los sistemas de garantía.
y obviamente aparecen primero en los países más desarrollados, aparecen en Europa, Asia, principalmente Japón tiene un sistema de garantías muy avanzado, y Estados Unidos. Y se empieza a recepcionar a partir de la década de los 90 y el 2000, recién en los países de Latinoamérica. Eso hice una referencia como antecedente para saber, en el trabajo, para saber de dónde vienen, y que no es una creación, ni la Sociedad de Garantía Recíproca en el sistema de garantía es una creación argentina. Cada país obviamente lo va adaptando a sus necesidades, pero empezaron a surgir por esto, por esta triangulación de conceptos, la importancia de las pymes, las deficiencias que tienen para acceder al financiamiento, y bueno, y el Estado dándose cuenta de esto y tratando de buscar herramientas que puedan mitigar estas deficiencias. De hecho, el Comité Basilea, que es el organismo a nivel internacional que regula todo lo referente al sistema financiero, establece que los sistemas de garantía son una herramienta, y como pone en clave la garantía como herramienta para que se pueda acceder al financiamiento. Y ahí es entonces donde se empieza a desarrollar un sistema que atienda a esta necesidad. Las pymes necesitan garantías, y las pymes generalmente no tienen las garantías necesarias para poder acceder al financiamiento. Entonces, una cosa importante que me olvidé de lo anterior, que está ahí mencionado, es el concepto de pyme. Y es que el concepto de pyme es un concepto dinámico. En mi trabajo, por ejemplo, yo no incluí un concepto de pyme, pero sí incluí los parámetros que utilizan, en nuestro caso, nuestra legislación, para decir cuándo una empresa es pyme. Y esto está por normativa a cargo de la autoridad de aplicación, que es quien decide y dicta estos parámetros. En la mayoría de los países son parecidos. Cantidad de trabajadores de la empresa. En nuestro país el parámetro principal es la cantidad de ventas. De acuerdo al sector, hay un tope de ventas, y ahí se puede clasificar esa empresa en micro, pequeña o mediana tramo 1, tramo 2. Pero esto es variable, es dinámico este concepto, porque, bueno, como todos ya sabemos, tenemos una economía, una moneda que no es homogénea, y que tiene inflación, y entonces estos parámetros se tienen que ir actualizando de acuerdo a esto. Y de hecho, en mi trabajo yo lo incluí en un anexo a la clasificación actual que estaba vigente cuando yo hice, y eso ya cambió en abril de este año, cambiaron nuevamente los parámetros, y se modificaron un poco los montos por la inflación justamente. Así que, nada, bueno, eso con respecto al concepto de PYME. Después me gustaría hablar, meterme de lleno, o sea, el sistema de garantías que mencioné anteriormente, está clasificado por los autores que se fijaron todas las experiencias latinoamericanas y los países que tienen, lo clasificaron en 3: programas, fondos de garantía y sociedades de garantía recíproca. Y en nuestro país nosotros tenemos 2 de esos sistemas, que son los fondos de garantía, y tenemos las sociedades, el sistema de sociedades de garantía recíproca, que es donde yo enfoqué mi trabajo. Y bueno, y como anécdota, y que hace, digamos, con el trabajo que yo desarrollé, quería contarles que cómo yo elijo este tema y cómo yo tomo conocimiento de las sociedades de garantía recíproca. Y es que antes de hacer mi pasantía y de conocer a Confederarnea, particularmente yo no conocía la existencia de las sociedades de garantía recíproca. Yo estaba cursando el final de la maestría y sabía que tenía que hacer una pasantía. Entonces, por contactos, me dicen, bueno, están buscando una empresa que conozco, un pasante, ¿vos qué tenés que hacer? ¿Te gustaría? Sí, por supuesto, dije yo, por supuesto, sí, sí, sí. Y así, sin conocer nada a dónde me estaba yendo, me dijeron una empresa, Confederar, yo voy a entrevistarme con el gerente y dos personas más integrantes. Y me acuerdo muy bien porque me pasó, estaba súper nerviosa como ahora, y me dicen, bueno, nosotros somos Confederarnea, somos una sociedad de garantía recíproca, y yo automáticamente en mi mente dije, sociedad de garantía recíproca, me falté esa clase de comercial 1, no me acuerdo, sociedad, ¿qué será?
no lo dije, no dije nada, yo escuché, hablé, conté cuál era mi formación y demás, y que estaba interesada en hacer una pasantía, y después cuando volví a mi casa hice lo que la mayoría hacemos actualmente, que es googlear, bueno, qué son las sociedades, de dónde surgieron y por qué yo no sabía que existían. Serán una ley especial, efectivamente, fueron creadas por una ley especial, y bueno, nada, esto como anécdota, porque la mayoría de las personas entiendo que inician un trabajo generalmente parten del problema. Y a mí me pasó lo contrario, yo partí de la solución, digamos, de la existencia de una sociedad de garantía recíproca, para después investigar, bueno, por qué se crearon, cuál fue el objetivo, se está cumpliendo el objetivo, cómo funciona. Así que eso en mi experiencia personal y en la lección del tema. Bueno, espero no estar hablando muy rápido, porque cuando me pongo nerviosa hablo muy rápido. Entonces vamos a hablar de las sociedades de garantía recíproca y lo que yo quiero resaltar de, del trabajo, digamos. El trabajo está aplicado al funcionamiento, a los distintos actores y demás. Lo que yo quiero resaltar en esta defensa son los beneficios que brinda la existencia de este sistema de sociedades de garantía recíproca en nuestra sociedad. Y en el gráfico que podemos ver los actores que están involucrados en un primer momento en este esquema. El socio protector, que son las grandes empresas que van a aportar el dinero al fondo de riesgo para que las pymes puedan tener un aval. Todo esto vinculado a la sociedad de garantía recíproca. O sea, la sociedad de garantía recíproca es quien sirve de nexo para que se dé esta suerte de alianza estratégica, como dice mucho la doctrina, entre las grandes empresas que tienen todos los recursos que necesitan, que tienen todo el capital y que tienen dinero para hacer inversiones, y las pymes, que son las que están necesitando este financiamiento. Entonces, las sociedades de garantía recíproca nuclean este esquema de necesidad y este esquema recíproco, digamos, de necesidades y, bueno, no me va a salir la palabra ahora, pero a través de la sociedad de garantía recíproca se produce esta alianza y, bueno, el socio protector, como está mencionado en el trabajo, la principal motivación para que una persona que tiene mucho dinero venga e invierta en un fondo de riesgo es el incentivo fiscal, que estos socios protectores pueden descontar de ganancias todo lo que aporta en el fondo de riesgo. Y por supuesto que también esa plata que está en fondo de riesgo está todo el tiempo siendo invertida y les tienen rendimientos. Así que los socios protectores, o sea, el sistema fue creado de una forma de incentivar a que las grandes empresas puedan sostener este sistema. Las pymes, en teoría y en la práctica aparentemente son las más beneficiadas por esto, porque reciben avales que les permiten acceder a un financiamiento, a un mejor financiamiento. Si vemos en el mercado de capitales, en una de las líneas de financiamiento que es el descuento de cheques en el mercado de capitales, las pymes descuentan cheques a tasas que no pueden acceder de otra manera, digamos, el descuento en bancario es mucho más alto, ni hablar del descuento informal en las llamadas cuevas y demás. O sea, la tasa que acceden las pymes para el financiamiento, en este caso a corto plazo, es muy buena. Y también con respecto a los créditos, hay líneas especiales con tasas subsidiadas para pymes con aval de SGR. Entonces las pymes, que son el verdadero motor, digamos, de por qué existen las sociedades de garantía recíproca, se ven beneficiadas de esta forma. Y por último, la tercera pata, que son los acreedores, que son los que realmente, porque las sociedades de garantía recíproca no prestan dinero, no son entidades financieras, solamente emiten la garantía que las pymes necesitan para que los bancos, el mercado de capitales, o sea, los acreedores, le den el financiamiento, bajen la línea. ¿Y qué beneficios tiene o por qué funciona este sistema? Porque la garantía de una sociedad de garantía recíproca es una garantía autoliquidable. Es decir, que si no paga la pyme, automáticamente paga la SGR al acreedor. Entonces, ahí se produce un esquema de seguridad, o sea, aumenta mucho la seguridad jurídica en el financiamiento. Y por eso justamente los bancos y el mercado de capitales compran los cheques pymes y demás, porque tienen de respaldo la garantía de la SGR. Entonces, si este esquema funciona de esta manera, como tiene que funcionar,
hay beneficios para todas las partes y se establece un sistema de apoyo increíble para las pymes, o sea, que viene a solucionar todos estos problemas, todas estas deficiencias que mencioné anteriormente. Eso era lo que quería resaltar. Y con respecto a esto, me gustaría hablar de un estudio de adicionalidad que se llama, que hizo CASPO, que es la cámara que nuclea todas las sociedades de garantía recíproca y los fondos de garantía, o sea, la cámara que nuclea nuestro sistema de garantía argentino. En 2017 hizo una investigación de campo para saber si realmente cómo estaba funcionando el sistema, a pesar de todos los parámetros y de todos los informes que siempre el organismo de Contralor va emitiendo mes a mes, consultando a las pymes. El Banco Mundial dice que para que un sistema de garantías sea válido y sea eficaz en su fin, tiene que cumplirse 3 premisas. Tiene que tener alcance, tiene que tener adicionalidad financiera y tiene que tener adicionalidad económica. Y esto investigó CASPO si se estaba cumpliendo en nuestro país. Y en los 3 casos llegó a conclusiones buenas, digamos, con respecto al alcance. Si vemos hoy, por ejemplo, el último informe de la Comisión Nacional de Valores, que es la entidad que regula el mercado de capitales, vemos de que el 48% de las empresas que están recibiendo financiamiento en este mercado son pymes. Esto antes no existía. Antes de que las sociedades de garantía recíproca le den su aval para que las pymes puedan descontar cheques en el mercado de capitales, no existían. Las pymes no podían usar esa herramienta, no podían acceder al mercado de capitales, solamente accedían las grandes empresas. Entonces, el alcance, a través de todas las estadísticas, se ve que se está cumpliendo, que cada vez se llega a más financiamiento de más pymes. Después, con respecto a la adicionalidad financiera, que es cómo acceden o qué características tiene ese acceso, si en verdad acceden a mejores tasas, o sea, si es beneficioso, si cumple su función, también se llega a la conclusión de que sí, de que acceden, por esto que mencioné anteriormente, comparando las tasas de descuento en los bancos privados o en el circuito informal con las tasas a que acceden las pymes al mercado de capitales, y también comparando todas las tasas del sistema bancario, digamos, a pymes no avaladas por SGR y a pymes, se llega a la conclusión de que se está cumpliendo la adicionalidad financiera y el sistema está siendo beneficioso para ese fin. Y por último, la adicionalidad económica, que evalúa las consecuencias reales, digamos, en la economía de un país, y toma en cuenta ahí el factor empleo. Y resulta que de los datos obtenidos del Ministerio de Trabajo entre el 2008 y el 2016, el empleo pyme creció un 4%, pero tomando de esas pymes el universo de pymes que fue avalada por SGR, el porcentaje se sube al 17% de generación de empleo, lo que nos quiere decir que efectivamente las pymes que son avaladas por las SGRs tienen una generación, o sea, tienen un crecimiento real que se puede vislumbrar con este como casi 30% de diferencia entre las pymes que no tienen aval de una SGR y las pymes que sí. Entonces, bueno, todos estos beneficios son los que yo quería resaltar y son el resultado de la investigación a partir de mi trabajo. Uno de los ítems que yo tomo en un trabajo es el estado actual del sistema de SGR. El estado actual que había en diciembre, enero. Es decir, que no está contemplada la pandemia y lo que empezó a pasar a partir de la pandemia. Y yo en el trabajo digo que el estado actual era complicado, porque a partir de la crisis que hubo cambiaria en 2018-2019, toda esa crisis que subió el dólar y que había una volatilidad cambiaria impresionante, eso empezó a afectar a las pymes y eso se vio en los porcentajes de avales que tenían que cubrir las sociedades de garantía recíproca. O sea, el proceso de crisis de la pyme que estaban hablando los doctores antes de que empiece esto, no empezó ahora con la pandemia. Las pymes estaban en crisis en nuestro país mucho antes. Lo que sí pasó fue que se exacerbó y que
actualmente sí, es increíble las consecuencias económicas que hay, y más en el segmento PYME, que es el segmento que más sufre las consecuencias. Pero por eso yo quise incluir en esta presentación el estado actual, incluyendo las consecuencias de la pandemia y cómo afectó esto a la situación que yo volqué de situación actual en mi trabajo. Y voy a tomar estos cuatro ítems que ustedes ven ahí. Primero, para visualizar un poco la situación, mi pyme es con garantías vigentes. Y del lado izquierdo de la pantalla vemos el cuadro que yo incluí en mi trabajo, que era diciembre de 2019, donde vemos que la curva empezó a bajar. Estas son las pymes con garantías vigentes dentro del sistema SGR. Empezaron a bajar los avales, o sea, había crisis, las pymes no tenían mucha perspectiva de recobrar, digamos, los niveles que tenían antes de trabajo y de facturación, y entonces eso se vio reflejado. Cada vez había menos avales porque no había mucho movimiento. Pero si vemos el gráfico de la derecha, esto está cambiando. Y entonces mi gran pregunta al principio cuando vi esto fue, bueno, pero ¿por qué cada vez más pymes, si están en crisis, acceden? Y es justamente ese el quid de la cuestión. La SGR está siendo una herramienta fundamental para poder ayudar al financiamiento de estas pymes que están en crisis. Y eh, es muy difícil, o sea, hay muchos bancos que directamente no estaban calificando nuevas empresas. O sea, había una situación en marzo, abril, había una situación del sistema financiero y del sistema económico en nuestro país impresionante, donde todos los actores estaban esperando, los bancos no querían hacer movimientos, no querían otorgar nuevos préstamos, las sociedades de garantía recíproca se vieron en una situación catastrófica de una cantidad de avales caídos. Avales caídos son avales que la pyme no pudo pagar en tiempo y forma y que tuvo que salir a cubrir el sistema de SGR. Y bueno, y esto se ve traducido en este gráfico. Empezaron a aumentar bastante exponencialmente la cantidad de pymes que necesitaban garantías para poder seguir subsistiendo, digamos. Después nos vamos al mapa de distribución de pymes, y esto es algo que a mí me gustó resaltar en el trabajo porque existe mucha centralización, o sea, eso siempre pasó en nuestro país, existe mucha centralización en la región centro, que es la región más productiva, pero también para el acceso a financiamiento se ve esta centralización, y la existencia de un sistema de sociedad de garantía recíproca que puede actuar en todo el país, y la existencia de una sociedad de garantía recíproca que esté en el NEA y que entienda un poco las necesidades particulares de nuestra región, es algo muy destacable, es algo que yo destaco, que valoro mucho en mi trabajo. Me gustaría tocar el tema de recepción normativa. En mi trabajo yo destaqué durante esta actualización, digamos, del sistema en 2018-2019, yo destaqué que el organismo de control, que es la CEPIME, es decir, el Estado, digamos, a través del organismo de control, había adecuado la normativa a las necesidades del sistema de sociedad de garantía recíproca. Empezó a haber crisis, todas las SGR empezaron a pagar cada vez más avales, y la normativa fue adecuando todos los ponderadores y toda la letra chica, digamos, de cómo funciona una SGR y de los parámetros que tiene que cumplir una SGR, fue adecuando a esa situación. Pero a partir de la pandemia, a partir de este año, digamos, esa situación cambió, y el sistema de SGR, y esto es un punto de vista muy particular, no tuvo la normativa, o el organismo de control no tuvo la recepción de esta crisis del sistema de SGR a partir de la crisis de todas las pymes y la crisis económica mundial, no tuvo la recepción que haya tenido en su momento. Y eso lo voy a explicar un poquitito mejor con un ejemplo, con el ejemplo de Confederar en el Power siguiente. Pero los cambios normativos que hubieron durante este tiempo, desde que terminé el trabajo y ahora, son estos que se mencionan acá. Con respecto a CEPIME, que es la autoridad de aplicación, la única resolución que tuvimos, bueno, todos en realidad con la categorización PYME, la única resolución es adecuar, y en eso sí estuvo muy acertado, porque acuérdense que estuvimos en cuarentena y nadie se podía mover, y
los procesos que se realizaban físicamente estaban todos paralizados, entonces la CEPIME autorizó que los contratos de garantía recíproca puedan ser no firmados y que los avales que emita la SGR podían ser realizados con firma digital, porque todos estaban como cada uno trabajando desde su casa, digamos, como nos pasó a todos, y había que encontrar la forma de que el sistema, las pymes necesitaban el financiamiento, necesitaban los avales, necesitaban renegociar sus cheques vencidos y caídos que no pudieran, entonces esto sí fue algo bueno, y esto fue lo único bueno que hasta la fecha esta que estoy defendiendo este trabajo, fue significativo. Y después otra recepción normativa no hay, y ahora voy a explicar por qué hago hincapié en esto. BCRA, que es el otro organismo de contralor de las sociedades de garantía recíproca, BCRA sí adecuó sus parámetros a esta crisis y a todos los parámetros a nivel nacional que se vieron con respecto a las pymes, en particular con respecto a la clasificación de deudores, porque las pymes, las SGR no son entidades financieras, pero sí reportan al Banco Central, sí están en la órbita de control del Banco Central. Entonces el banco lo que hizo fue agarrar y extender de las situaciones 1, 2, 3 y 4, de las situaciones de morosidad, digamos, de los deudores del sistema financiero, les agregó 60 días a las primeras categorías, la 1, la 2, la 3. Entonces eso oxigenó un poco el sistema y permitió que las pymes no se vean tan perjudicadas por toda esta caída, digamos, y la correspondiente pago de las SGR con su fondo de riesgo. Al pagar una SGR por una pyme, informa a Banco Central que pagó por esa pyme y que esa pyme está en mora. Entonces, esa clasificación de deudores, esa sumatoria, digamos, de días para clasificar en situación 1, 2 y 3, sí fue algo muy bueno para las pymes, porque no les sumó, digamos, antecedentes tan negativos, entendiendo que todas estas moras se producen por la situación que estamos viviendo. Bueno, después voy a hablar del e-check, los límites operativos. Ahora voy a hablar en el próximo cuando hable de Confederar, porque va a ser más entendido, me parece yo, de esta manera. Los e-check son los cheques electrónicos que se crean en realidad el año pasado, en julio más o menos a mediados, empiezan a funcionar, pero que toman un papel muy importante en esta pandemia. Y la utilización se empezó a expandir, digamos, por las necesidades que teníamos y que no, las empresas por la cuarentena y todo lo que ya mencionamos, que es de público conocimiento, empezaron a utilizar esta herramienta, y a partir de abril, la Comisión Nacional de Valores, Caja de Valores, que es el que regula ahí toda la negociación en el mercado de capitales, lo incluye y hace todo su reglamento para que las SGR puedan avalar e-checks. Entonces eso también fue una herramienta que facilitó un montón que este sistema siga funcionando, porque el e-check tiene muchísimas ventajas con relación al cheque de pago diferido físico. Hay menor riesgo de adulteración, de errores formales tampoco, porque es todo electrónico. Se pueden hacer hasta 100 endosos en un e-check, y la persona que recibe el e-check puede ver todo el historial de endosos y ahí recién aceptarlo. Así que fue una buena herramienta que surgió por las necesidades y por todo el proceso que vivimos en todos los ámbitos casi de digitalización y de tratar de hacer mejor los procesos, que fue algo incorporado al sistema de garantías recíprocas y que es una herramienta muy buena actualmente, que no existía, digamos, al momento de mi trabajo, y que bueno, ahora lo quiero mencionar porque es una herramienta muy buena, novedosa e importante. Ahora sí, para finalizar esta exposición, voy a hablar de Confederar, NEA. Y lo primero que quiero resaltar, lo primero que me impactó a mí de esto es cómo un grupo de personas de nuestro ambiente se animó, y eso me genera a mí mucho orgullo, que se hayan animado y que hayan creado una sociedad de garantía recíproca allá en 2012, cuando existían menos de la mitad de sociedades de garantía recíproca que hay actualmente, y están todas concentradas en la zona productiva, como se mencionó anteriormente.
Entonces no había tampoco un ejemplo cercano como para, para que ellos animaron, fue como un salto de fe, crearon, y ya van 8 años que Confederarnea asiste y cumple su objetivo de asistir a las pymes, en particular de la región de Corrientes, y también de todo el país, porque es una SGR abierta. Con respecto a la situación actual de Confederarnea, quiero hablar de estos 3 puntos que coloqué acá. Primero, los límites operativos. En el trabajo se menciona, bueno, todo el sistema de SGR es un sistema muy regulado muy preciso, digamos, al límite. Entonces, todas las SGR tienen que cumplir ciertos límites operativos que están relacionados a su fondo de riesgo particular. El del 5%, no pueden otorgar más del 5% de su fondo de riesgo a un socio partícipe y demás. Bueno, cuando se inicia la crisis, que yo les mencioné en 2018 con el tema del dólar y la volatilidad cambiaria que hubo y demás, o sea, toda esa crisis empezó a trastocar todos los límites operativos de las SGR, porque las SGR empezaron a pagar cada vez más avales y empezaron a no cumplir, digamos, esos límites operativos por la situación de la economía general y de las pymes. Entonces, la autoridad de aplicación recepcionó y se dio cuenta de que necesitaba realizar estos cambios en los ponderadores y otorgar excepciones a los límites operativos para que las SGR puedan seguir funcionando, porque llega un momento en que si no se cumple un cierto límite operativo, las SGR no pueden seguir emitiendo avales o tienen que disminuir el porcentaje y bueno, y ciertas cuestiones muy técnicas. Pero para generalizar y para entender, había una recepción normativa adecuada a ese contexto. Esas excepciones, por ejemplo, los límites operativos, vencían en marzo de este año y no se volvieron a renovar. Y no se volvieron a renovar justo en el contexto en que más las SGR necesitaban ese acompañamiento normativo, porque tuvieron el pico, digamos, de garantías afrontadas y el pico de empresas que no pudieron cubrir sus cheques, sus cuotas, sus créditos, y no se volvieron a renovar, no se volvieron a renovar estos límites operativos, y muchísimas SGR se encontraron con la realidad de que tenían que recomponer de la manera más rápida estos límites, porque las SGR tienen régimen sancionatorio y si no los cumplen, tienen sus sanciones, digamos, tanto por el organismo de control CEPIME como por BCRA. En el caso particular de Confederarnea, pasó de que no se renovaron las excepciones a los límites operativos. Confederar estaba operando por encima de los límites operativos por la cantidad de contingente que tenía, y Banco Central, que también es el otro organismo controlador, inició una auditoría y le pidió a Confederar que restituya, que trate de recomponer y de cumplir esos límites operativos en un contexto donde pedirle a las pymes que paguen, que devuelvan lo que Confederar pagó por ellas, era imposible. Entonces, la herramienta que utilizaron ellos en particular, y creo yo varias otras SGR, fue tratar de conseguir nuevos aportes de sus socios protectores para aumentar así el fondo de riesgo y aumentar esa brecha que había, que no les permitía operar y seguir asistiendo a las pymes. Entonces, por eso, con este ejemplo práctico, yo quería resaltar lo que hablé anteriormente de la falta de receptividad normativa con respecto a esta crisis y a lo que generó en el sistema de sociedades de garantía recíproca. Para ilustrarle un poco la situación, hice estos 2 cuadritos con respecto a esta situación puntual de morosidad y de que las pymes no pudieron cumplir y que la SGR salió a cumplir y a honrar sus garantías y a pagar a los acreedores por las pymes. Está dividido ahí en cantidad de pymes en mora y monto el contingente en este ejemplo particular, que es Confederar, que me otorga estos datos. Si vemos primero el cuadro del lado izquierda, cantidad de pymes en mora, a diciembre de 2019 había 27 pymes en mora. Y esto refuerza lo que yo estoy diciendo y lo que ya dije en el trabajo, de que las pymes estaban en una situación muy, muy delicada antes de esta pandemia en nuestro país. Actualmente, a julio de 2020, Confederar tiene 38 pymes en mora. El monto subió. La cantidad de pymes que no pudieron afrontar sus compromisos y por las cuales Confederar tuvo que afrontar sus compromisos subió.
Y del otro lado vemos, y ahí está el punto de la cuestión, la cantidad en monto de estas garantías afrontadas. Y de 20 millones, que ya era un monto muy considerable en diciembre de 2019, el monto se triplicó y actualmente Confederar afrontó garantías por 60 millones, que por eso tuvo que salir a conseguir más fondos de riesgo y demás. O sea, en estos dos cuadros creo que se refleja muy bien la situación de Confederar y de la mayoría de las SGRs del sistema, incluso las grandes, porque Confederar en todo el sistema es una SGR muy chiquitita, a comparación de las grandes, que hay en el país. Es una situación preocupante, eh, preocupante en todos los sentidos y en todos los actores. Yo creo que todos, y lo estaban conversando antes de iniciar esta, eh, esta charla, todos nos vimos afectados de alguna forma u otra por esta pandemia, y estos números en este tema puntual que yo investigué son muy clarificadores de que estamos en un momento muy difícil para el sistema de garantías y para las pymes, que son las garantizadas en este caso. Entonces me gustaría cerrar sí con esta palabra, que es lo que yo rescato de todo este trabajo: potencialidad, porque el sistema CGR tiene un potencial muy enorme para cubrir el objetivo con el cual fue creado, que es financiar a las pymes. Pero que exista este sistema no es lo único y no es suficiente que exista, sino que también tiene que haber, y en esto coinciden todos los autores que yo consulté, tiene que ser una política de Estado el sistema de garantías en cualquier país. ¿Por qué? Porque tiene que tener vocación de permanencia, y cada persona, o sea, cada nuevo gobierno que viene, tiene que construir a partir de lo que ya está, y ver en qué se puede, y de acuerdo a la situación que está atravesando, qué se puede mejorar, y ayudar a que el sistema siga funcionando. Estabilidad macroeconómica, y este es un punto por ahí, el punto más difícil, porque como todos sabemos, nuestro país se caracteriza por no tener estabilidad, digamos, macroeconómica. Siempre tenemos nuestros ciclos de crisis cambiaria, de crisis de balanza de pagos, y todos esos factores que afectan a nuestra economía. Y está estudiado que cuanto más estabilidad económica hay, mejor funciona este sistema, obviamente. Así que, y por último, lo que quería resaltar era que estas herramientas, el sistema de garantías y la herramienta de las sociedades de garantía recíproca como llave para el financiamiento de las pymes, tiene que ser más conocido por la sociedad en general, por los empresarios y las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que van a ocupar, y también por nosotros, por los profesionales que nos estamos desarrollando en este ámbito, que asesoramos empresas. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, hacer hincapié en que se conozca más esta herramienta, y de esta forma cada vez más pymes puedan aprovechar. Así que bueno, con eso finalizo mi disertación hoy. Gracias, Elena. Le vamos a solicitar, por favor, salir de la herramienta compartir pantalla, y a partir de este momento tienen la palabra los miembros del jurado. Sí, yo le pediría a la jurada externa si tiene alguna pregunta que hacer, porque primero que es mujer y segundo que es la invitada de nuestra casa. Entonces me parece que es la que primera tendría que preguntar si es que tiene alguna pregunta, ¿no? Coincido plenamente. Está Doctora Tevez, silenciada. por favor, reactive su audio. Gracias. Un segundo, ¿eh? Un segundo para activar el audio. La estamos escuchando, doctora, ¿eh? No podía, pensé Ahora que debía sí. reactivar el audio. No, honestamente el trabajo está muy bueno, muy interesante, todo el análisis de la sociedad de garantía recíproca, y lo que a mí más me
me llamó la atención y creo que es para destacar, es, digamos, del trabajo surge una entrevista a una, creo que es un gerente de Confederarnea. Lo que yo no sabía o no me había quedado claro es que la maestranda había hecho una pasantía en Confederarnea. Yo creo que esto es un aspecto que enriquece muchísimo el trabajo. Por mi parte realmente no se me ocurre nada, ninguna pregunta. Creo que es una de las pocas tesinas que he visto que examina también la cuestión, inclusive con gráficos comparativos de la situación en las distintas regiones del país. No tengo ninguna, honestamente ninguna pregunta. Al contrario, realmente la felicito a la maestranda porque desde mi punto de vista ha hecho un muy buen trabajo. Y bueno, y hasta me ha convencido de la necesidad de apoyar a este tipo de sociedades de garantía recíproca que por lo que veo no tienen un apoyo suficiente por parte del Estado. Así que lo que a mí respecta está muy bien el trabajo y no tengo ninguna pregunta para hacer. Yo le preguntaría cuál es el destino, porque es cierto que hasta marzo nada más, como usted lo dijo, de la financiación en dólares, debido a la variación del tipo de cambio, ¿no? Eso hizo que el tope que establece del 5%, la ley, aumentara. ¿Cuál es la situación actual de ese tipo de deudas? ¿Se están pagando, no? ¿O no? Sí, a ver, Confederarnea no tiene ninguna deuda en dólares, pero las sociedades de garantía recíproca que sí tenían avales en dólares, en 2018 cuando se produce esta crisis cambiaria tan grande y este salto que tuvimos en el cambio de peso dólar, sí, en ese momento el sistema de sociedades de garantía recíproca y las sociedades que tenían tomados avales en dólares, todas automáticamente pasaron a incumplir los límites operativos y a tratar de que en ese momento la autoridad de aplicación sí tuvo en cuenta esto para no suspender la actividad de ninguna SGR, porque entendió que el origen de ese exceso en los límites operativos fue la volatilidad cambiaria en su momento. Y sí estuvieron acompañadas y ninguna SGR tuvo ninguna sanción, digamos, porque la autoridad de aplicación entendió que fue ese el origen. Sí. Cuando pasó eso en 2018, sí estuvo recepcionado y sí las sociedades de garantía recíproca pudieron, después cuando ya se empezaron dejaron de avalar, digamos, para no seguir sumando exceso, intentaron hacer esto que hizo Confederar, de subir un poco su fondo de riesgo para que se empiecen a balancear esos números, esos límites, y bueno, esa situación sí la superaron y actualmente quedó en un nivel estable esos avales en dólares. Si uno mira los informes de CEPIMES, siguen habiendo SGR con avales en dólares y ninguna está, excediendo los límites operativos con respecto a esa crisis cambiaria. Eso sí, yo creo que actualmente está superado, digamos, y me parece que las SGR a partir de esa crisis tienen todo otro sistema, un sistema un poco más, no me sale la palabra, pero como que es un poco más complicado conseguir un aval en dólares por estos antecedentes, digamos, pero sí. Y la otra pregunta es, la ley establece que los aportes no deben superar el 5% del capital de las empresas aportantes. Y encima tiene que hacer en pesos y tiene que otorgarse en pesos, esos aportes deben ser en pesos. Sí, bueno, sí. ¿Cómo influyó esto en el tema de las sociedades de garantía recíproca, en particular la que usted analiza, que es la Confederal, ¿no? No entiendo muy bien para dónde... La ley establece que los aportes no deben superar el 5% del capital de la empresa aportante. Tiene que ser en dinero y tiene que el 50% al inicio y otro 50% dentro del año. Bueno, la depreciación monetaria evidentemente
creó un desbalance completo, ¿no? Sí, eso es con respecto al capital social para la constitución de la SGR, porque cuando se incorporan socios protectores, así como los socios No, yo digo partícipes. socios aportantes, no los socios protectores. Los socios protectores tienen otro régimen que usted expresamente lo hace en su tesis. Yo digo los Ajá. aportes de las empresas que forman la sociedad de garantía recíproca. ¿Usted se refiere a las pymes que toman los avales, digamos, ese 5%? No. Una cosa es la avales, otra cosa es los aportes que tienen que hacer los integrantes de la sociedad de garantías recíprocas, los que aportan en dinero de acuerdo a la ley, de los cuales el 50% debe ser al principio y otro 50% dentro del año. ¿Se aumentaron esos aportes? ¿Se hicieron los aportes? No. Al momento de constitución, de confederar NEA en particular, se armó con un grupo de aportantes y esa etapa ya está cumplimentada, digamos, allá en el momento de inicio. Los siguientes socios protectores que se incorporaron más recientemente no tuvieron ese problema porque se le da un pequeño porcentaje nomás para que aporten, pero no es significativo con respecto a eso, no. No hubo ningún problema en ese sentido. Bueno. ¿Está, doctor? Sí, Miguel. Bueno, bueno, en primer lugar, mi estimada, me parece que fue un trabajo maravilloso, un trabajo que fue bien realizado, con una buena manera de desarrollarlo, una buena técnica sobre todo. En tal sentido, pregunto lo siguiente: ¿qué problemas tuviste para realizar el trabajo? O sea, a la hora de buscar la bibliografía, a la hora de recabar o recopilar los datos, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué inconveniente te encontraste? Porque si bien me entero con tu exposición de que esto surge como consecuencia de tu pasantía, como bien acá lo destaca la doctora Tevez, me parece que hay muchos datos, están muy buenos todos los datos, Sí. pero a ver, El- esto tiene que servir para aportar no solamente tu trabajo y como el trabajo de una maestría, no solamente al profesional abogado, sino también a la comunidad en su conjunto. Entonces, ¿con qué problema te encontraste vos? y para mí lo más difícil fue el orden de todos esos datos, de decidir cuáles incorporo en el trabajo y cuáles no, porque hay muchísimas estadísticas y muchísimo trabajo de campo para cada uno de estos puntos, para el campo del financiamiento, de la generación de empleo, de las pymes, o sea, hay muchísimos datos. Lo que más me costó a mí fue hacer ese orden lógico que usted dice, que tenga sentido todo, porque es como que yo encontré una cantidad de datos y yo sabía qué quería decir y cómo lo quería decir, pero me costó organizar esa información de una manera lógica y que se entienda, y del concepto macro de la economía y de los sistemas, y porque surgen ir concatenando hasta mi caso particular, que fue con Federal NEA. Claro. Sí, me parece que a la mayoría de los maestrandos lo que más nos cuesta es ese orden de información, más en un trabajo que es de revisión bibliográfica. Hay muchísimos datos y la herramienta, el hecho de encontrar en Internet una cantidad de estadísticas, de datos, de enterarte que existe la Fundación Observatorio PYME, de que existen un montón de organismos que tratan estos temas y que tienen mucho hablado de esto. Creo que el desafío más importante fue, sí, el seleccionar esos datos y el ordenarlos de una forma en que tengan lógica, digamos, para el punto que yo quería desarrollar. Y la última, y le pido disculpas a todos los oyentes, vos hablás de que la forma de que tienen, por lo menos en Corrientes, de llegar
a conocer lo que es una CGR y por ese mecanismo, esa herramienta, poder llegar a una financiación dentro de un banco, vos decís de que acá, a través del Banco de Corrientes, se enteran o se anotician de esta herramienta, por así decirlo. ¿Qué Con crees vos respecto que falta? Claro, ¿qué crees vos que falta o qué hay que ajustar para que una persona como yo recurra a este sistema? Y por eso terminé con la conclusión de que lo que falta es conocimiento en todos los ámbitos. Una de lo que charlaba yo con el gerente de Confederar es las herramientas digitales y las herramientas de redes sociales. Y ellos se plantean en este momento empezar a utilizar y tiene su costo, y quizás es un costo que en este momento la SGR no lo puede afrontar, pero se dieron cuenta de que existe la necesidad de comunicar y de llegar cada vez más a pymes, y una de las herramientas que está en auge en todos los ámbitos son las redes sociales. Entonces creo que uno de los objetivos a futuro de Confederar, por lo menos, es tener un departamento o delegar a un departamento de marketing que empiece a desarrollar estas herramientas para poder llegar a más personas. Y relacionado a nuestro ámbito académico, creo que también es muy bueno y sería muy bueno y tendría un cambio, que en el ámbito académico también, y los profesionales que se preparan para asesorar empresas también tengan este conocimiento de estas herramientas. Me parece fundamental. Yo quisiera resaltar que el tema es muy original y además es de competencia de los abogados, porque tiene implicancias económicas y hay un montón de temas que lamentablemente los abogados no estamos tocando. Por ejemplo, el tema impositivo, que lo manejan los contadores y no los abogados, cuando tendrían, como en Estados Unidos, manejarlo los abogados. Y este es un tema muy relacionado con la parte jurídica y con la parte económica. Por eso me parece brillante el tema elegido, pero también me parece brillante la forma en que se explicó el tema, porque necesariamente se debe tener conocimientos de economía para enfocar este tema. Eso nada más. Me gustaría decir algo también, que en una de las devoluciones, o sea, en uno de las devoluciones del jurado, me consultaron con respecto a la jurisprudencia y por qué no incluir jurisprudencia en el trabajo. Jurisprudencia con respecto a sociedades de garantía recíproca, así a nivel general, en nuestro país no hay, porque no hubieron mayores problemas de cuestiones de fondo, digamos, que hagan a si realmente hubo una garantía recíproca, sino lo que sí hay, que yo no lo incluí, no lo toqué en el trabajo, son procesos ejecutivos de algunas SGR cuando en su momento tuvieron que afrontar una garantía por una pyme y después evidentemente no llegaron a un acuerdo, porque eso es algo que también me gustaría resaltar de las sociedades de garantía recíproca. Existe lo que en economía se llama fidelización, o sea, el cliente va a la SGR y las SGR conocen cada caso en particular, entienden el ambiente, o sea, las SGR arman tanto un informe de riesgo como un informe ambiental y conocen las características particulares de cada una de esas pymes que después van a avalar. Entonces, es muy, muy raro que se llegue a un proceso de ejecución de una contragarantía, pero sí existen. De hecho, para ilustrarlos, Confederar NEA tiene una fianza en ejecución actualmente de todo ese listado de socios en mora, y tiene también un caso, un socio partícipe que es de acá de la ciudad de Corrientes, que está en concurso. La SGR se presentó a verificar su crédito porque tiene un montón de avales vigentes, y hasta ahora lo que les puedo contar es que el juez autorizó a que la garantía recíproca siga estando vigente, y bueno, se está recuperando de a poco esta empresa ahora, a partir de que se empezó a reactivar en estos
este mes de atrás para acá, empezó a pagar de a poco y con un plan de refinanciación, digamos, de esa deuda. Temas jurídicos puntuales para hablar de SGR, no fue el enfoque que yo tomé en mi trabajo, y no es algo muy, muy extendido, digamos, como es un sistema bastante nuevo, no hay ningún link case que yo les pueda mencionar, pero sí mencionarle este punto de que hay SGRs que tienen que ejecutar sus garantías. Son muy pocas, por esto que les estaba mencionando, son muy pocos casos, pero sí, sí los hay. Y eso con respecto a ese comentario particular que tocaba una cuestión de fondo del trabajo. Si los miembros del jurado no tienen más comentarios, vamos a trasladar a los presentes a una sala de espera. Les pedimos por favor que no se desconecten, mientras el jurado delibera de manera privada acerca de la calificación. Bueno, voy a proceder entonces a la lectura del acta, que en su parte resolutiva dice: el jurado, habiendo evaluado a la postulante, tanto en su trabajo final como en su defensa oral, llega a la conclusión de que la misma está en condiciones de acceder al grado académico al que aspira, consistente en el título de Magíster en Derecho Empresario. Luego de lo cual, el tribunal, conforme a la reglamentación vigente, resuelve por unanimidad aprobar el trabajo final de maestría presentado por la maestranda Elena Ethel Casaniga, titulado Las sociedades de garantía recíproca y su influencia en el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del noreste argentino, correspondiente a la maestría en Derecho Empresario. Acto seguido, se procede a definir la calificación del trabajo final, y también, por unanimidad, el tribunal resuelve establecer que corresponde se le otorgue el título de Magíster en Derecho Empresario a la maestranda Elena Ethel Casaniga con calificación de sobresaliente 10. Los integrantes del jurado autorizan a la secretaria de Posgrado y Formación Continua a que firme en su nombre y representación el acto original, con lo que, no siendo para más, se da por terminado el acto, siendo las 12:03 horas, conste. Felicitaciones, Elena. Felicitaciones, Elena. Felicitaciones, brillante. Felicitaciones, Felicitaciones al director también, que está presente. Mérito exclusivo de Elena. Elena, no la escuchamos, tiene el audio desactivado. Desmuteate, Elena. Quería agradecerles muchísimo. En primer lugar a mi director, muchísimas gracias, doctor, por todo su apoyo. Siempre tiene las palabras justas, las palabras claras y todo su conocimiento y toda su sabiduría que comparte con nosotros. Eso es algo muy destacable, usted sabe que lo admiro un montón, muchísimas gracias. También quiero agradecer al jurado, porque entiendo que cada tesis que tienen que evaluar lleva su tiempo, así que muchísimas gracias por darme su tiempo, por darme sus críticas, eso me enseña y me ayuda muchísimo a crecer. Les agradezco un montón, muchas gracias Lorena. La charla que diste sobre cómo encarar la defensa de una tesis me sirvió muchísimo, te agradezco un montón, y a los secretarios que están en la parte técnica que nos ayudan a que todo esto salga bien a pesar de la distancia y los problemas y la situación que nos toca atravesar justo. Les agradezco un montón a todos. También a la doctora Luz, que no está acá, pero siempre me voy a acordar cuando estábamos finalizando la maestría, que ella nos decía: hagan su trabajo, ustedes pueden, inténtenlo, están a un pasito de su título, cursaron todo este tiempo, hagan su trabajo. Tenía también como las palabras justas para todos nosotros, para animarnos a investigar. Es muy difícil a esta altura, y creo que todos van a coincidir eso conmigo, coordinar el tema familia, el tema trabajo y el tema estudio a esta altura es todo un desafío, así que muchísimas gracias a todos. Desde la facultad queremos agradecer
el compromiso, el trabajo de los integrantes del jurado, doctor Carlos Aníbal Rodríguez, doctora Alejandra Tevez, doctor Miguel Gerardo Martínez, por supuesto la presencia del director de la maestría, el doctor Raúl Echeverri, que nos ha acompañado, y la codirectora, la doctora Verónica Torres de Brear. Muchas gracias a todos, y nuevamente la felicitamos a la flamante magíster. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Elena. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias a todos. Damos por finalizado el acto. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Buenos días, felicitaciones, Elena. Gracias, Agus. Felicitaciones, Elena. Muchísimas gracias a todos.